El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la actitud del creyente, enfocado a cómo es un siervo de Dios, cómo es que ama a Dios con todo su ser, y ese amar a Dios impulsa a amar al prójimo como a sí mismo, a servir a Dios. Y dijimos, servir a Dios es servir al prójimo, es servir a los demás. No hay otra manera. No se puede servir a Dios más que sirviendo a los demás. Orar no es, podemos decir que es un servicio a Dios, pero realmente es un beneficio y es una necesidad personal de cada quien. Y hablábamos de cómo el creyente debe de amar a Dios, ¿sí? Y estar siempre dispuesto a servirle. Y en la Biblia encontramos siervos bien tremendos, siervos muy utilizados por Dios, digamos que muy conocidos, muy famosos, hombres y mujeres que la Biblia dice que hicieron, o que Dios hizo a través de sus vidas, cosas tremendas, como Moisés, como Abraham, como Noé, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Elías, todos ellos hermosos siervos de nuestro Dios, muy conocidos. Las predicaciones en muchas de las ocasiones son basados en situaciones que ellos vivieron, que tienen que ver con ellos. Pero también ha habido hombres y mujeres muy fieles a Dios, que dedicaron su vida a servirle también, a agradarle. A unos Dios los usó públicamente, de manera con multitudes, qué sé yo. A otros Dios los usó sin que nadie se diera cuenta, en lo secreto, ¿sí? O más bien quisiera ser más específico, no sin que nadie se diera cuenta, porque Dios sí se dio cuenta, porque Dios supo lo que hicieron esos hombres, porque Dios sí los vio. Yo quiero hablar a manera de reflexión acerca de uno de estos siervos, ¿sí? Y a esta reflexión yo le he puesto, y válgame el título, entre comillas, el pequeño entre comillas, el pequeño siervo del Señor, ¿sí? Porque es obvio que todo siervo es pequeño en Dios. El pequeño siervo del Señor. ¿Quién fue? Hoy quiero hablarles acerca de uno que pasó desapercibido y que nos pasa a veces de noche cuando leemos la palabra de Dios. Pero para Dios no pasó desapercibido en lo más mínimo. Este hombre se llamó Simeón. Simeón. No quiero que lo confunda con una de las tribus de Israel, así se llama, la tribu de Simeón. Es otro, ¿sí? Este Simeón aparece solamente una vez en la palabra de Dios. ¿Y quién fue? ¿Acaso fue un apóstol usado por Dios? No. ¿Un profeta? Tampoco. ¿Alguno de los reyes o jueces de Israel? No. Simón fue un hombre común que esperó toda una vida por una sola cosa, literalmente, hermanos. Pero eso que esperó toda su vida fue lo que le dio la razón para vivir. Fue lo que se convirtió en su motivo de vida. Y esto es algo que usted y yo debemos de aprender de este hombre, de este pequeño siervo de Dios llamado Simeón. Él perseveró, hermanos, esperando. Él perseveró en algo que Dios le había hablado.
literalmente toda su vida hasta que ya era adulto. ¿Sí? Él perseveró cuando muchos no perseveraron en Dios. Él perseveró esperando en Dios cuando muchos no perseveraron esperando. Lucas 2:25, por favor. La única parte en toda la palabra que habla de este siervo de Dios. Lucas 2:25. Amén. Dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Gloria al Señor Jesús. No hay muchos datos acerca de él. El Señor Jesús tenía 8 días de haber nacido y conforme a la tradición judía fue llevado para presentar al templo. Y ahí estaba este hombre llamado Simeón. Pero Simeón no estaba ahí por casualidad. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, ¿sí?, lo movió, le dijo: ve al templo. Y a pesar de que no existen muchos datos acerca de él, no sabemos a qué se dedicaba, si tenía hijos o su edad. Solo podríamos deducir que era un hombre de edad avanzada por lo que él dice al final de los versículos que leímos. Pero sí nos describe 3 características de Simeón muy importantes. Dice ahí, en el verso 25, a mitad, dice, número 1, que era justo y piadoso. Vienen unidos, ¿ok? 2, esperaba la consolación de Israel. Y 3, el Espíritu Santo estaba sobre él. Nos habla de cómo era Simeón, como persona, como hombre. Era justo y piadoso. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. En obediencia, en santidad. ¿Sí? Y mire que hoy usted y yo somos llamados justos, ¿sí?, porque hemos sido justificados a través de Cristo, tal como lo dice en Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía no había muerto el Señor Jesucristo cuando Simeón se le estaba llamando justo. ¿Sí? Esto fue antes de la obra redentora del Señor Jesucristo. Lo cual, hermano, es sobresaliente, porque este era un hombre que vivía buscando agradar a Dios, no conforme a los hombres, sino conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Era un hombre que amaba y servía a Dios en todo lugar, en todo momento, ¿sí? Y había una relación muy fuerte entre Dios y Simeón. No sé si observó la biografía tan pequeña de Simeón. No dice que su padre, hijo de no sé qué, que engendró a quién sabe quién, y que el abuelito, no dice que era alguien, no nos dice más nada. Lo único que nos dice es que era justo y piadoso. Es una de las características. La otra,
que estaba esperando la consolación de Israel. ¿Qué es esto? Era la venida del Señor Jesucristo. La consolación de Israel es Cristo. Él estaba esperando al Salvador. Y a Él le fue revelado, el Espíritu Santo le plació revelarle y decirle que Él no iba a morir hasta que conociera esa promesa, es decir, hasta que conociera al Señor Jesucristo. Y ese día que José y María llevaron a Jesús, ¿sí?, recién nacido, el Espíritu Santo le dijo a Simeón: ve al templo. Y cuando llegó y lo vio, el Espíritu Santo le habló y le dio testimonio acerca de quién era ese bebé. Y ese bebé era la razón por la que él había vivido, el motivo de vida que había tenido por muchos y muchos años. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo estaba sobre él. Un pequeño siervo. Y recuerden que pequeño es entre comillas, solamente. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de aquellos siervos famosos, aquellos grandes que a veces decimos: no, yo nunca voy a ser como Moisés. Ya quisiera, no sé, ¿qué día voy a ir aquí, no? Y abrir la playa en dos. Ya quisiera irme a bañar, ni siquiera ir a abrir entonces la playa, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer como Elías, que hizo que descendiera fuego del cielo? ¿Cuándo? Y a veces, hermanos, caemos en este gravísimo error. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros, ¿sí?, adolescentes, jóvenes, hermanos, hermanas, somos siervos de Dios. Pero hay algo bien hermoso en esto que estamos hablando. Mira, Simeón, qué ejemplo de creyente. No de cristiano, porque todavía no existían los cristianos, la iglesia todavía no nacía. Pero creyente sí. ¿Por qué? Porque estaba esperando la promesa. Creía, seguía creyendo en la promesa del Redentor. ¿Qué ejemplo para nosotros? Él creía que Dios iba a cumplir lo que había prometido hacía miles de años. Y ese era su motivo de vida, hermano. ¿Cuánto tenemos que aprender de este hombre de Simeón? Tenemos que aprender a ser justos y piadosos. Se escucha así fácil y dice: no, pues sí soy justo. Y piadoso, pues también. ¿Y qué es? Pues no sé, pero yo sé que soy, por la gracia de Cristo. Era un hombre que era justo delante de Dios, pero que era piadoso con los hombres. Es decir, amaba a los hombres y obedecía a Dios. Esa es la idea, hermano. Obedecía a Dios en todo lo que Dios le decía. Buscaba a Dios. Amaba su ley, la palabra de Dios. Y por consecuencia, vemos la tercera característica, que ¿cuál es, hermano? ¿Qué característica tenía este pequeño siervo que no es mencionado en toda la palabra de Dios? El Espíritu Santo estaba sobre él. No cualquiera, como ahorita, hermano, que recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo viene y mora automáticamente en nosotros. Tú recibiste a Cristo en tu corazón, le entregaste tu vida a Él, naciste de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti. En aquel tiempo no. Acuérdense que el Espíritu Santo vino cuando el Señor Jesús ascendió. Pero el Espíritu Santo se movía en ciertas personas solamente. Y imagínese Simeón, que la Biblia no registra que haya sido profeta. No registra que haya sido, qué sé yo, alguien sobresaliente, sacerdote. Nada más dice que era un hombre, ¿sí? Y mira, un hombre
No dice era un principal, no dice era un fariseo, no dice era un maestro de la ley. No. Un hombre y punto. Una persona como lo somos tú y yo. Pero ¿qué clase de hombre sería? ¿Sí? Que a causa de tener la llenura del Espíritu Santo, él actuaba obedeciendo a Dios de manera santa, y piadoso tiene que ver con estar, justo tiene que ver con vivir de manera recta, es decir, guardándose de las cosas que no son correctas, haciendo lo que es correcto. ¿Qué es lo que hacen las personas justas? Lo que es correcto. Y esta es la idea. Él hacía lo correcto. Yo no sé si delante de los hombres, porque a veces delante de los hombres algo les parece incorrecto. Y más ahora, y cada vez va a ser peor esto en la sociedad. ¿Sí? Pero delante de Dios sí hacía lo correcto. Él no cedía a la presión social que se movía en su tiempo. Qué fuerte es la presión social que hay ahorita. Chamacos, ándale, hombre, fúmate un hombre. ¿O qué? ¿No eres machín o qué? Sí. Las chamacas, ándale, échate una de esas de colores muy fresas, ¿verdad? Kool-Aid, no, esas eran de mi tiempo. No sé cómo se llaman. Una margarita. Muy nice, ¿verdad, chamacas? ¿Sí? Y ahí está la presión social. ¿Cuántas veces hemos cedido nosotros, hermanos, a la presión social en la familia? Tenemos que mantenernos como lo hizo Simeón, justo y piadoso. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Tenemos mucho que aprender de su comportamiento. Que nuestro comportamiento, hermano, sea agradable delante de Dios. El correcto no solamente de acciones, sino también del corazón. Porque yo puedo hacer una acción buena, pero si en mi corazón hay una motivación torcida, de nada sirve. ¿Sí? Yo puedo ganar 1000 personas, pero si la motivación que había en mi corazón no era la correcta, de nada sirvió. También, hermanos, algo que debemos de hacer es mantenernos esperando lo que Simeón se mantuvo esperando. ¿A quién estaba esperando Simeón? A Cristo, al cumplimiento. Usted y yo debemos de vivir esperando al Señor Jesucristo. Y mientras que lo estamos esperando, que nuestra vida esté en una constante búsqueda de la llenura de la presencia de Dios. Es algo que necesitamos. ¿Cómo? Orando, leyendo su palabra y sirviéndole a Él. Aleluya. Amándole a Él, pero también amando a los demás. ¿Sí? Sobre todo en aquellas cosas en las que nadie se da cuenta y que es muy difícil perseverar. Porque a veces es muy difícil perseverar, muy fácil perseverar cuando haces algo y todo el mundo te aplaude. Cuando sientes que por hacer eso sobresales. ¿Sí? Cuando alguien llega y te dice, oh, es poderosa, hermana, hermano, qué espiritual es usted. No, pues con más ganas. Pero ¿qué de aquellos que hacen cosas para Dios? ¿Sí? Sin que nadie se dé cuenta. Y pongo el paréntesis otra vez. Nadie de los hombres, pero Dios sí se da cuenta. ¿Qué de aquellos? ¿Sabe la cantidad de gente que hay así?
mucha gloria a Cristo. Alabo a mi Señor por esto. Alabo también al Señor por los que sirven a Dios y los demás se dan cuenta. Gloria al Señor, qué bueno. Pero no todos, hermanos, no todos sucede lo mismo, ¿sí? Y hay gente que se puede sentir frustrada porque no recibe ningún tipo de reconocimiento público, es decir, por el hombre. Y hace cosas y no. Todos nomás, no, pues qué buena onda. ¿Sí? Y esa persona que dice, no, pues ya no lo voy a hacer, en la iglesia no aprecian lo que hago. Ya hice aquí, ya hice allá, el pastor no me dijo ni gracias. Es más, ni siquiera dijo nada de lo que yo hice. Tenemos que aprender de la vida de Simeón. ¿Sí? Porque ¿sabes qué? Tal vez nadie se dé cuenta. En la iglesia, tal vez nadie se dé cuenta en la familia, tal vez nadie se dé cuenta en tu trabajo, en tu escuela, de que tú estás hablándole a una persona, le estás predicando, le estás evangelizando. Tal vez nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo para Dios, de eso que Dios te habló. Pero hay uno que sí se da cuenta. Y ese uno es el único que importa. Porque es el mismo que se dio cuenta de Simeón. Mira, vivimos en una época de celebridades. Y ahorita con el internet, más todavía. ¿Sientes con la televisión? Y celebridades incluso hasta cristianas, celebridades cristianas. Yo he visto cómo iglesias impulsan a un cantante, a un predicador, a un evangelista para que se haga famoso, ¿sí? Para levantar a esa persona y que comience a hacerse famoso y se convierta en una celebridad cristiana. Y dígame si no hay siervos que pueden ser siervos de Dios, ¿sí? Y siervas que son muy famosos y famosas. Sí los hay. Pero también hay siervas y siervos de Dios que nadie conocemos, pero que Dios los tiene bien presentes delante de su presencia. Y sabe lo que hacen cada día en lo secreto. Y el Señor los tiene identificado. Mira, ahorita la tecnología permite con mucha facilidad que se levanten íconos sociales, ¿sí? Íconos sociales que son que influencian masas. Ahorita no, por ejemplo, en la política tal vez no gana, bueno, ahorita cambió por esta situación, pero por ejemplo en las elecciones antepasadas y pasadas, toda la promoción de los políticos va enfocada a la imagen que proyecta el político. No sé si usted ha notado eso. A nadie le importa ni sabe dónde estudió, si es abogado, si es economista, ¿sí? ¿Alguien sabe que Enrique Peña Nieto qué carrera estudió? ¿Alguien sabe? ¿Donald Trump? ¿No? ¿López Obrador? ¿Qué dicen? Ni yo me acuerdo qué estudié. Ya me voy a hacer lo de los demás, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Por qué votamos por ellos? Por la publicidad, por la imagen que se vende. Hermanos, usted y yo no caigamos nunca en ese error, porque eso es satánico. Ese es un engaño del enemigo. Las apariencias. Hay celebridades que se levantan a nivel internacional, ¿sí? Celebridades como Jesús Adrián Romero, como Marcos Witt,
como Cash Luna. Hay muchas otras que empezaron muy bien, pero terminaron con una doctrina totalmente torcida, hermanos. Vendidos al mundo por millones de dólares. ¿Sí saben que Marcus Witt le pertenece a la compañía Sony? Y Sony dice dónde canta, cuánto cobra, qué canta. Y Sony es la que hace todo porque se vendió. ¡Wow! ¡Qué celebridad! De ahí fue donde despuntó su carrera ministerial. ¡Ah, caray! Carrera ministerial. Y todavía dicen, el Señor nos está abriendo un campo de un nuevo ministerio. Debemos de tener cuidado con esto, hermanos. No se trata de ser conocidos, se trata de que conozcan al que nos conoció primero a nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. No se trata de que el pastor sea famoso, de que el grupo de la iglesia sea famoso, de que un líder sea famoso. No se trata del reconocimiento, hermanos, local en una iglesia. Tampoco, no caigamos tampoco aquí en la iglesia con eso, en esos errores. ¿Sí? No, es que la hermana, es que el hermano, wow, no, hombre, camina y mira, ay, hasta siento la unción donde pasa. Recuerdo que fue a una iglesia y la iglesia decía eso. ¿Sí? Dice, no, hombre, si nomás donde pasó el pastor así, ay, sentí que hasta me iba a ir para atrás. Qué bueno que estaba sentada, dijo la hermana, refiriéndose a una persona. ¿Sí? Eso no es de Dios. Simeón fue un hombre, un pequeño siervo ante los ojos de los hombres, que probablemente, como decimos, pasó de noche. Para muchos, para la gran mayoría del pueblo de Israel. ¿Sí? Simeón no era, como dicen ahora, un influencer entre los hombres, ni era famoso, no era youtuber. Si hubiera subido YouTube, yo creo que Simeón no hubiera sido, ¿sí? Ni hubiera tenido su fanpage, ¿verdad? Ni hubiera tenido Twitter poniendo todos los días hoy envío bendiciones a toda la congregación, y si tú lo crees, bendigo y recibe la lluvia de bendiciones, y que si crees esto, di amén, o dale like, o pon me gusta, o el ciego del Señor, amén, gloria a Dios. Simeón no hubiera sido de esos. Los fariseos sí. No, pero los fariseos tuvieran 3 o 4 cuentas de Facebook, tuvieran manager como los youtubers, porque los fariseos amaban, dice la palabra de Dios, que se paraban en medio de las plazas y que todos los vieran ahí, para que todos dijeran, wow, súper espiritual. Pero por dentro, hermano, ¿sí? El Señor Jesucristo, ¿cómo los llamó? Sepulcros blanqueados, tumbas, o sea, se los voy a traducir, huelen a muerto. Y Simeón no era famoso, probablemente nunca recibió ningún reconocimiento por ninguna persona. Y les decía, es probable que en toda la Biblia no encontremos la biografía de un personaje que sea más pequeña que la de Simeón. Sí. He escuchado cristianos hablar más de su propia biografía que de Cristo. No sé si a usted le haya tocado. Pastores y no pastores, evangelistas y no evangelistas, profetas, apóstoles,
Y ya nomás empiezan a hablar más de su biografía que de Cristo, hermano. Y yo ya dudo de que sean pastores, apóstoles, profetas y lo que dicen que son. Porque un cristiano cuando abre la boca, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y quién vive en nuestro corazón? Cristo. ¿De quién se supone que debemos de hablar cuando abrimos la boca? De Cristo. No de nuestras biografías, ni de la biografía de nadie. Usted nunca ande diciendo, ay no, la hermana fulano, no, el pastor, la pastora, el hermano Martín, wow. Alabe al Señor por sus vidas, pero acuérdese que Dios no comparte la gloria con nadie, hermano. La gloria le pertenece única y totalmente a Él. Gloria al Señor Jesús. Y les decía, he escuchado a cristianos hablar más de su propia biografía que del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios. Pero Simeón, no. Lucas solo nos dice un poco, pero ese poco que nos dice Lucas habla demasiado de Simeón, del tipo de persona. Solamente da 3 características, pero con esas 3 características, hermano, nos da una idea profunda del siervo de Dios que era Simeón. Simeón se llevó un reconocimiento solamente, el de Dios. Hizo las cosas para Él. Y Él le reconoció públicamente. ¿Y por qué públicamente? Porque hoy estamos hablando de Él en público. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guió a Lucas a encontrar esa historia que había pasado décadas atrás. Antes de que fuera escrito, ¿sí?, el Evangelio de San Lucas. Antes de que Lucas investigara lo que había sucedido, las historias, todos los detalles, el Espíritu Santo lo llevó a dar con lo que había sucedido ese día que Simeón se encontró con el Señor Jesucristo. Dios, hermano, estaba reconociendo a Simeón eternamente. ¿Sí? Porque quedó escrita esta historia y quedó escrito su nombre en la palabra. Y cuando estemos en el cielo, ¿sí?, que ya no falta mucho, cuando estemos allá, no va a faltar el que nos diga, mira, ese es Simeón. Y te vas a acordar y vas a decir, el que cargó al Señor Jesús. Órale, ya sé quién es. ¿Te vas a acordar de él? ¿Quién lo reconoció? ¿Algún hombre? No. Dios mismo, hermanos, le estaba reconociendo. ¿Por qué? Porque quedó escrito para siempre en la palabra de Dios. Dios preparó ese día para Simeón, hermano. Un día tan especial. Imagínense, yo no sé a qué edad el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le dijo a Simeón que no iba a morir sin haber conocido al Redentor, es decir, a Cristo. La Biblia no lo dice. Es tan corta la biografía que ni siquiera dice la palabra de Dios. ¿Cuántos años tendría? ¿Sería un chamaco? ¿Tendría 20 y tantos? ¿30 y tantos? ¿Sería un adolescente cuando Dios le reveló eso? Y la palabra de Dios nos dice, fíjense, las palabras que dice ahí en el versículo 29, que dice Simeón: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Es decir, ya me puedes llevar en paz, conforme a tu palabra. Es decir, ya cumpliste tu palabra. Dios le había dado una promesa
Y Simeón se mantuvo por años y años y años guardando esa promesa y esa fidelidad a Dios, porque él creía y él sabía que si Dios le había dicho que antes de morir iba a conocer al Redentor, Dios lo iba a cumplir. ¿Sí? Simeón sabía quién era cuando tomó al Señor Jesucristo entre sus brazos de bebé. ¿Se imagina qué privilegio? Ay, Señor, qué cosa tan tremenda. Yo sé que usted ha sentido la presencia de Dios aquí en el altar, ahí en su casa, orando, en algún, no sé, en adoración. Y viene la presencia de Dios y te inunda por completo, porque sientes su presencia, sientes cómo te envuelve. Ahora imagínate, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo: Simeón, córrele al templo. Y cuando llegó ahí y vio que venían ahí María y José con un bebé, el Espíritu Santo debe de haberle dicho, esto no lo dice la palabra, pero debe de haberle dado testimonio de que ese bebé, ¿sí?, era lo que él estaba esperando. Vamos a leerlo. Versículo 27. Y movido por el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, acuérdense, es el Espíritu de Dios, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, o sea, Simeón, le tomó en sus brazos. ¿Se imagina, hermano? Toda una vida, la cantidad de luchas que tuvo Simeón para perseverar y llegar hasta ese momento con una fe inquebrantada, sin un desánimo en su corazón. ¿Y por qué digo que sin un desánimo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y una persona que está desanimada es porque no está llena del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, donde es la persona que está llena de la presencia de Dios, su corazón no puede estar más que confiado en Dios. Su corazón, sus pensamientos no pueden girar más que solamente alrededor de Dios y todo lo que tiene que ver con Él. Y este hombre vio de lejos a esta pareja que venía con el bebé, y llegó el viejito, ¿sí?, tal vez batallando para caminar ya. Le dijo al Señor, le dijo a Dios, le dijo: ya puedes llevarme en paz, porque ya cumpliste tu palabra, Dios. Ya me puedes llevar en paz. ¿Cuántos años tendría? ¿Sí? Pero se imagina haber tomado entre sus brazos al Señor Jesús y poder sentirlo, verlo y recordar todas las pruebas que habían pasado. Tal vez hasta los comentarios que escuchó para ser desanimado. Todos los pensamientos que pudieron haber llegado a su mente para atacarlo y que no perseverara en eso. Las veces que estuvo enfermo a punto de morir y que recordó y que dijo: Padre, pero no he conocido, Señor, la promesa, la consolación de Israel. Y el Señor, Dios lo levantaba de nuevo. Todas las veces que estando ahí con ese bebé ahí, en cuestión de 2 o 3 segundos, ¿cuántas cosas habrán pasado por su cabeza?
Yo creo que hubo una en especial que pasó, y fue esta. Simeón debió haber pensado, debió haberse dicho: valió la pena. Valió la pena esperar. Valió la pena creerle a Dios. ¿Sabes qué, mi hermano? Tú y yo estamos esperando al Señor Jesús que venga por nosotros. Y tal vez somos personas comunes. Y me refiero a personas comunes no despectivamente. Pero tal vez no somos reconocidos por las personas, por multitudes. Pero hay pequeños siervos de Dios que han hecho grandes cambios. Hubo un evangelista que murió hace un poquito de tiempo, Billy Graham. Tal vez algunos escucharon de él. Predicó casi en 200 países, ¿sí? Predicó a millones de personas por más de 60 años. Fue consejero, ¿sí?, de más de 12 presidentes de Estados Unidos. Le predicó a celebridades, le predicó en estadios, predicó el Evangelio en televisión, en radio, en las iglesias chiquitas, grandes, medianas, donde fuera él predicaba el Evangelio. Y suponga usted que le asignemos un número imaginario de almas que se salvaron. Y me voy a aventurar y voy a decir un número. Debe de haber por ahí algunas estadísticas de todo eso. Pero supongamos que se salvaron 10.500.000 almas. 10.500.000 almas. Gloria al Señor por la vida de este siervo. Gloria al Señor. Muchos están en el cielo a causa del servicio de este hombre. Gloria a Dios. Reconocido por los hombres, famoso. Gloria al Señor. No hay nada de malo en esto. ¿Por qué? Porque él se cuidó, él se guardó su testimonio y predicó el Evangelio. Pero quiero ir un poquito más atrás y visualizar a una persona, ¿sí?, que a principios de los 1900, en una iglesia presbiteriana, por allá en una granja lechera, donde trabajaban los papás de este Billy Graham, llegó y le predicó el Evangelio a Billy Graham. Y Billy Graham recibió a Cristo como su Salvador. ¿Sabe que busqué incansablemente el nombre de esa persona y no pude encontrarla? No aparece quién evangelizó a Billy Graham. Tal vez ningún hombre lo sepa, o tal vez por allá, no sé si sus familiares, qué sé yo, pero públicamente nadie lo menciona. Pero hay una persona que sí sabe de esa persona que le predicó a Billy Graham. ¿Sabe quién es? Dios. Y si Billy Graham tuvo, les digo, por mencionar un número, 10.500.000 almas de cosecha, hay una persona desconocida, un pequeño siervo de Dios, que tiene una cosecha de 10.500.001 almas. ¿Y sabe quién es ese uno? Billy Graham. Y Dios conoce a esa persona. Ya debe estar en su presencia. Un siervo inadvertido o una sierva
lo sé. Tal vez un joven, tal vez un niño, tal vez una persona adulta. No sé quién habrá sido, pero Dios sí lo sabe. Y esa persona tiene una cosecha tremenda en Dios. Y tiene un reconocimiento, y va a ser reconocido públicamente el día que estemos delante del Señor Jesucristo. Y va a ser mencionado, y acuérdese lo que le estoy diciendo para cuando lleguemos a aquel día. Para cuando digan, Él es el que evangelizó a Billy. Me acuerdo que la iglesia dijeron. Acuérdese, manténgalo en su corazón. Recuerde que la Biblia en ninguna parte dice que vaya a haber algún tipo de amnesia después de que moramos. ¿Sí? Solamente Dios lo sabe. Gloria a Cristo. Lucas nos dice solamente un poco acerca de este hombre. De hecho, me atrevo a decir que Lucas ni siquiera le da algún tipo de reconocimiento. Es demasiado escueto, es muy pobre la biografía que escribe Lucas. ¿Sí? Pero Simeón se llevó un solo reconocimiento, y era el que a él le interesaba, el de Dios. ¿Sí? ¿Sabes qué, mi hermano? Tú y yo necesitamos cambiar la perspectiva de lo que se mueve en este mundo y que no entre a nuestro corazón. No se trata de sobresalir entre las multitudes, se trata de Dios. Se trata de que cuando estemos delante de Dios, Dios nos reconozca. Dios preparó ese día para Simeón. Toda la vida lo había esperado. Y ese día tenía a su Señor, tenía el cumplimiento de una promesa en sus manos. Simeón sabía quién era y lo que venía a hacer, porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Busquemos, hermanos, el reconocimiento de nuestro Señor. Estamos trabajando como iglesia. Dios está levantando siervos y siervas en distintas áreas, y cada vez va a ser más. ¿Sí? Dios está levantando los dones, los talentos dentro de la iglesia y también afuera de la iglesia. Busquemos el reconocimiento de Dios, hermanos, no el reconocimiento del hombre. No importa si la gente se da cuenta o no de lo que haces. No importa si recibes un reconocimiento o no. ¿Qué es lo que importa? Si nuestro Dios lo sabe, llegará el día en el que seamos reconocidos públicamente por el propio Señor Jesucristo. Y ese día, hermano, ese día no tarda. Cristo no tarda en venir. Natalia, vete con mami, por favor, mi amor. Vete allá con mamá. Ese día no tarda en llegar, hermano. Tal vez algunos partamos antes de ese día, pero partamos antes o seamos arrebatados en el rapto. Un día vamos a estar frente al Señor Jesucristo, y Él va a dar reconocimiento a sus siervos y a sus siervas que lo hicieron con el corazón correcto. ¿Sí? No importa si la gente no se da cuenta. ¿Sí? Sirve a Dios, búscale,
Espera en Él y pon tus ojos en Él, porque Él tiene sus ojos puestos en ti, en cada uno de nosotros, y Él nos está viendo. Seamos como ese pequeño siervo de Dios, como Simeón. ¿Qué importa que se nos vaya la vida esperando? ¿Qué importa que se nos vaya la vida esperándolo a Él, a Cristo? ¿Sabes qué? Un día lo vamos a tener enfrente, vamos a estar enfrente de Él. Nada mejor que invertir la vida sin que nos importe o busquemos algún tipo de reconocimiento. Porque nuestro reconocimiento va a ser allá, hermanos, allá en el cielo. El Señor Jesucristo, ¿sí?, va a reconocernos públicamente ante todo hombre y mujer que ha existido durante todo el tiempo, desde Adán y Eva. Espera en Él, hermano, persevera en Él, hermana. Pon tus ojos en Él, porque Él ha puesto su mirada en ti y no la ha despegado un solo segundo. ¿Sabes cuándo la puso? Cuando estabas en el vientre de tu madre. Ahí te vio, dice el salmista. Ahí nos vio. Seamos como ese pequeño siervo de Dios. Sirvámosle a Él. Esperemos en Dios y hagámoslo de la manera correcta. No sé en qué condición se encuentra tu alma. Yo sé que Dios les ha hablado a varios de servirle a Él. No sé si hay desánimo, no sé si has visto que no ha pasado nada, pero si estás esperando que pase algo y seas reconocido, discúlpame, pero tal vez podrás ser reconocido por los hombres, ¿sí? Pero si la motivación tuya es ser reconocido, por Dios no vas a ser reconocido, porque esa es la intención incorrecta. La intención correcta no es sobresalir, hermano, es que Cristo sea el que sobresalga en medio de todo. La intención correcta de servirle a Él y de hacer lo que hacemos aquí, en las misiones, en tu trabajo donde predicas, con la persona que le hablas del Evangelio. Cuando vienes aquí, tocas, cantas, enseñas, cuidas a los niños, lavas los baños, acomodas las sillas, lo que sea que hagas, vas y visitas a un enfermo, lo que sea que hagas, la intención correcta es tener nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. No buscar el reconocimiento del hombre. Si dice la palabra del Señor que lo que haga nuestra mano izquierda no lo sepa nuestra mano derecha. Que nadie se dé cuenta, si es posible. Que nadie se dé cuenta. ¿Para qué tienes que andar o tendríamos que andar promulgando lo que estamos haciendo en Dios? ¿Para agregarlo a nuestra biografía? No. Sí hay que dar testimonio, pero hay que hablar de Cristo y lo que Él hace. Hay que hablar del poder del Señor Jesucristo y que todo testimonio exalte solamente al Señor Jesús. Porque si no, la intención del corazón es vana. Y Dios está buscando siervos y siervas que estén dispuestos a hacer lo que haya que hacer, como sea que se tenga que hacer, y sin buscar ningún tipo de reconocimiento. Dios está buscando hombres y mujeres que le exalten a Él de manera fiel, que le sirvan a Él de manera fiel.
sin estar compitiendo con nadie, sin estarse comparando con nadie, sino solamente haciendo lo que el Señor te ha dicho que hagas. Dios está buscando esos corazones. El deseo de Él, ¿sí?, es cuidarte, es cuidarnos. ¿Por qué? Porque qué peligrosa es la trampa, hermano, de buscar el reconocimiento del hombre. Si a tu vida ha llegado desánimo, porque lejos de reconocimientos del hombre, has recibido críticas, murmuraciones, cosas malas que han dicho de lo que tú estás haciendo para Dios, ¿sí?, y tú has caído en desánimo, déjame decirte que has caído en desánimo porque estás poniendo tu mirada en esas personas y estás buscando el reconocimiento de esas personas. ¿Por qué no buscamos el reconocimiento del Señor Jesús desde hoy? Hay mucha gente que ora aquí en lo secreto y nunca lo ha dicho. Y ora por ti, por mí, ora por la iglesia, ora por las misiones, ora por los músicos, por los banderos, banderistas, ora por los nuevos, por los que están enfermos, y nunca lo han dicho. Pero lo hacen ¿por qué? Porque aman a Dios, porque están buscando a Dios. Seamos una iglesia, hermano, que jamás se jacte de servir a Dios. Jamás. Somos siervos unos de los otros. Y el Señor Jesús dijo: el que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor. Dios está buscando estos corazones, y aquí hay corazones así. ¿Por qué? Porque Dios les ha hablado, porque Dios ha hablado específicamente a muchos de ustedes. Esta reflexión es algo que el Señor puso en mi corazón. ¿Por qué? Para no perder el rumbo, hermano, de lo que estamos haciendo. Porque si hay desánimo en tu vida, ten cuidado. No vaya a ser que sea porque no has sido reconocido. No vaya a ser porque has caído en escuchar las murmuraciones de otras personas o compararte con otras personas. Ten cuidado. Simeón, hasta que se cumplió lo que Dios le había prometido y hasta que tuvo en sus brazos al Señor Jesús, dijo: Señor, Padre, ahora sí, llévame en paz porque has cumplido tu palabra. Que nosotros podamos, hermanos, Dios nos permita hacer esa oración. Pablo dijo: he peleado la buena batalla y he vencido. Justo antes de ser asesinado. Era algo más o menos parecido a lo de Simeón. He acabado la carrera, estoy listo, dijo Pablo. ¿En quién estaba pensando? En Dios. Dios está aquí. Yo quisiera que oráramos, porque insisto en esto. Aquí hay muchos siervos y siervas de todas las edades, Tú eres un siervo, eres una sierva que Dios está llamando, que Dios está levantando para servirle a Él. Y no quiero que nadie venga a decirte lo contrario, pero tampoco quiero que en tu corazón se vaya a levantar un espíritu de competencia o un desánimo porque ves que las cosas no suceden como tú esperas que sucedan. ¿Sabes qué? En el tiempo de Dios, Dios lo va a hacer. La Biblia no dice que Simeón estaba ahí día y noche esperando hasta que llegara el Señor Jesús. No, él
estaba lleno del Espíritu Santo porque buscaba la llenura de Dios. Pero la intención de estar en el templo no era la promesa, no era solamente el ver la promesa, sino era buscar a Dios. Y mientras buscamos a Dios, cuando menos esperemos, tendremos la promesa en nuestros brazos, hermanos, en nuestras manos. Y Simeón estaba esperando al Señor Jesús. Si en este día Lucas escribiera una biografía tuya, de cada uno de los que estamos aquí, nuestra, ¿qué diría esa biografía? Aquí te la repito. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué diría? Y he aquí había en Hermosillo una mujer llamada, ponle tu nombre, un hombre llamado, pongámosle los hombres, cada uno nuestro nombre. Y este hombre y esta mujer, ¿qué diría? ¿Sí me estoy explicando, hermano? ¿Qué diría? ¿Diría justo y piadoso? ¿O diría dura de cerviz? ¿O diría apartado hizo lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Vivía para sí mismo, para sí misma? ¿Qué diría? ¿Esperaba la consolación de Israel? ¿Qué diría en el caso de nosotros? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperas? Que Dios me bendiga. Esperaba, era un hombre amador de sí mismo, que esperaba las bendiciones de Dios, y por eso iba a la iglesia, para que Dios lo bendijera. Para eso servía a Dios. Pequeña biografía. ¿Qué diría, hermanos? Ahora te pregunto, ¿qué te gustaría que dijera? ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios, que es nuestra base, nuestra guía en todo, para todo. ¿Sí? Si tu biografía ahorita dice algo que no te gusta, está en Dios cambiarla. ¿Cómo? Buscándole a Él. Si dice algo que no te gusta, es porque estás haciendo algo que no está bien delante de Dios. Estamos haciendo algo mal delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle perdón a Dios, buscarle a Él, recordar lo que Él me ha hablado, esperar a Cristo, vivir cada día como si Cristo fuera a venir en ese día, o ese fuera el último día de mi vida. El mundo dice: vive porque solamente hay una vida. Ay, caray. Pues que yo sepa, hay una vida en lo terrenal y hay una vida eterna. ¿Cuál vida te importa más? ¿La terrenal? ¿A cuál invertimos más? ¿O a la eterna? ¿En cuál estamos pensando, hermanos? Simeón dijo: llévame ya, Señor. ¿A dónde iba él? ¿A dónde tenía la seguridad que iba él? ¿A dónde tiene la seguridad? ¿O acaso no tiene seguridad de a dónde vas? El pequeño siervo del Señor, Simeón. Un versículo solamente. ¿Sabes qué, hermano? Cierra tus ojos, es tiempo de orar.
Así como Simeón fue escogido, tú has sido escogido y escogida por Dios también. Y así como Dios conocía por nombre a Simeón, Dios también te conoce a ti por nombre. Dios ha hecho su parte enviando al Señor Jesucristo para salvarnos. Tú y yo estamos haciendo nuestra parte en esperar en Dios, en ser santos delante de Él, en guardarnos nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar. Estamos esperando que Cristo venga. Vivimos como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos de la palabra de Dios. Si no, pidámosle juntos. Fíjate, pidámosle juntos perdón a nuestro Señor. Incluso si hasta nuestra motivación, hermano, está equivocada en lo que estamos haciendo y no nos hayamos dado cuenta. Es tiempo de enderezar nuestras vidas, de enderezar nuestro servicio a Dios. ¿Por qué? Porque viene mucha gente, hermano. Porque ya hay gente nueva que Dios va a integrar aquí. Y Dios está sanando esta iglesia desde hace años. Esa gente tiene que llegar a una iglesia llena de siervos que amen a Dios, que no busquen el reconocimiento personal, que estén pensando en lo eterno, que estén esperanzados, sabiendo que si Dios les habló algo, Él lo va a cumplir. Y tú y yo somos esos instrumentos que Dios ha escogido. Aleluya. Aleluya. Yo quiero pedir a los músicos si pueden pasar. ¿Y sabes qué, iglesia? ¿Por qué no buscamos todos la presencia de Dios? ¿Por qué no buscamos en este momento la presencia de nuestro Señor? Y le decimos: Padre, yo también quiero ser un pequeño siervo. Acuérdese, eso de pequeño no es despectivo, sino que alguien que pase desapercibido tal vez para todos, o tal vez tú lo has pasado desapercibido para todos. Pero ¿sabes qué? Dios te honra y Dios te honra. Mi Padre eterno bendiga tu vida abundantemente con la llenura de su Espíritu Santo. Esas cosas que has hecho en lo secreto, esas oraciones que has levantado por alguien más sin que nadie se dé cuenta, que has bendecido a otros, mi Padre celestial te honra. Él te bendiga y te recompense. ¿Cuántos siervos y siervas, cuántos corazones están aquí que hoy quieren decirle: Señor, yo sí quiero ser un pequeño siervo tuyo, el más pequeño de todos, la más pequeña de todas? Yo quiero ser esa alma que te sirve de todo corazón. No importa que se me vaya la vida en esto, pero un día, Señor, yo estaré frente a ti, Señor, y todo lo que estoy haciendo es por ese día, es para ese día, porque mi deseo es servirte como tú lo deseas. ¿Sabes qué, hermano? El altar está abierto y vamos a ponernos de pie. Yo quiero invitarlos a que pasemos al altar.
a que pasemos al altar y derramemos nuestra alma delante de Dios y le digamos: Señor, aquí está este pequeño siervo, aquí está esta pequeña sierva, Señor. Tal vez insignificante para muchos, pero no para ti, mi Dios. Porque este día el Señor quiere tomar tu vida, nuestras vidas en sus manos. Y sabes que ahí donde te encuentras, dile: Señor, me presento a ti, Señor. Si algo le tienes que pedir perdón a Dios, pídele perdón. Dios te va a perdonar a ti. Y dile: Padre, perdóname, Señor. Había puesto mi mirada en otras cosas. He perdido hasta tiempo. Pero hoy, Señor, las cosas cambian, Señor.